Hermanos y hermanas, a todos ustedes, que Jesús, el buen pastor, les dé su paz. Hoy nosotros, frente al bullicio del mundo, a tantas voces y a tantas realidades que nos presenta el mundo, la sociedad, tal vez vivimos muy confundidos y no sabemos escuchar la voz del buen pastor. ¿Qué voz escuchamos nosotros? ¿Y cómo estamos dispuestos a responder? ¿Escuchamos para obedecer o escuchamos para responder? ¿Reconocemos la voz que Dios nos invita o reconocemos algo que nos esclaviza y nos aleja de Dios? Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice Jesús. Él conoce a cada uno de nosotros, conoce nuestra historia, nuestras realidades. Él tiene la iniciativa de buscarnos aún en las peores miserias. Nos encuentra, nos llama por nuestro nombre, nos invita a estar al lado de Él. Ser como las ovejas, dóciles, disponibles, atentas, pero también saber escuchar y poder responder sin cuestionar, sin interrogar. Jesús, el buen pastor, quiere que seamos libres, felices, que nos arriesguemos a ser signos de Cristo, que no tengamos miedo de vivir según su voluntad. Pero nosotros, a la invitación del buen pastor, siempre preguntamos: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo así? ¿Y de cuándo acá? Ustedes, padres, son los pastores en su hogar, como yo, valga la redundancia, como sacerdote, soy el pastor del pueblo encomendado. Y ahí tenemos que ser aquellos que iluminamos y no confundimos, que sanamos y no lastimamos, que unimos y no dispersamos. Tenemos que ser pastores que educamos, que formamos, pero al mismo tiempo que está atento para que no se pierda ninguna de las ovejas. Nosotros, ¿a quién os respondemos sin quejarnos? ¿Y a quién escuchamos con alegría? Por ejemplo, si alguien te invita a rezar, ponemos miles de pretextos, que estamos cansados, que no tenemos tiempo. Pero si alguien te invita a un concierto, o te invita a un bar, a una discoteca, a un paseo, entonces no cuestionas: ¿por qué me invitas? ¿Por qué salimos viernes? ¿Por qué salimos jueves? ¿Por qué tomamos este licor? ¿Por qué tomamos esta cerveza? No, venga a tu reino, salud, y si es posible pedimos más, ¿verdad? Pero en cambio, cuando te invita a algo bueno, entonces valga la redundancia. ¿Por qué? ¿Y para qué rezamos? ¿Por qué rezamos? ¿Para qué me voy a misa? ¿Por qué tengo que confesarme? ¿Por qué tengo que comulgar? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué tengo que amar? ¿Por qué tengo que hacer el bien? ¿Por qué tengo que ayudar a los pobres? ¿Por qué tengo que visitar a un enfermo? Entonces, cuando el buen pastor nos llama, hay una letanía de excusas. Pero cuando el mundo te llama, apresuradamente no cuestionas. Jesús, el buen pastor, conoce a cada uno de nosotros, pero quiere que nos arriesguemos a ser pastores. ¿Dónde nos encontramos? Ustedes, queridos esposos, son esos pastores que cuidan, que custodian su hogar, su familia. Hay pastores buenos, como muchos de ustedes, padres,
que a pesar del cansancio, de la responsabilidad de su trabajo, siempre están atentos para escuchar a sus hijos. Se quedan hasta las 12, 1 de la mañana, pero escuchando, viendo las tareas de los hijos, resolviendo los problemas. Eso sí hacen ustedes, ¿verdad o no? ¿Sí hacen o no hacen eso? Uy, ese sí, no me convencen, pero bueno. Si están aquí en la misa, o parece que estuviesen, no sé, parece esta misa de cuerpo presente. El cuerpo presente, la mente, ¿dónde estará? Si están contentos, se nota. Mírale al que está a tu lado. Mire esa cara que está. No sé si está triste, decepcionado. Mis hermanos, el Señor los ha invitado esta noche. Y has venido porque queremos alimentarnos de su palabra. Y al estar a las plantas de Jesús de Eucaristía, al recibir su cuerpo y su sangre, entonces voy a luchar en el camino cotidiano, pero siendo ese pastor que sabe custodiar, que sabe cuidar, enseñar, ese pastor que sana y no lastima, ese pastor que ilumina y no confunde, ese pastor que siempre cuida para que su hogar no se disperse, para que su hogar no se destruya. Lamentablemente, hoy cuando no somos buenos pastores, ahuyentamos, intimidamos y hacemos que las ovejas se dispersen. ¿Por qué se celebra hoy, aprovechando el Día de la Madre? ¿Por qué celebramos a nuestras madres con bombos y platillos? A ver ustedes, ¿por qué celebran a sus madres? ¿Qué? ¿La lengua se congeló? A ver ustedes, ¿por qué celebran a sus mamás con bombos y platillos? Les pregunto, desde su realidad, ¿si celebran a las mamás o no? ¿Hoy sí les celebraron mamá a sus hijos? ¿O nada? Hoy tenían que haberse revelado, no tenían que haber hecho nada para ver qué hacen sus esposos y sus hijos. Pero bueno, a ver, ¿por qué celebramos a las mamás con bombos y platillos? Porque ellas son cercanas, tiernas. Cuando están enojadas, con lo que parece nos lanzan, ¿verdad? Y tienen una puntería perfecta. Cuando están enojadas, te dicen hasta de que te vas a morir. Pero cuando pasa el enojo, esa madre cercana, tierna, te pregunta si ya comiste, estás enfermo, te pasa algo. Así Dios, como buen pastor, se preocupa de nosotros que somos sus ovejas. Él quiere que nadie se pierda, que nadie seamos esclavos, que no seamos infelices, que seamos libres, que tengamos la esperanza y la certeza de saber que hay una razón por lo que estamos en este mundo. Ustedes, esposos, libre y voluntariamente escogieron la vocación de la vida matrimonial, lo más hermoso, lo más bello, de ser padres, esposos, de ver a sus hijos frutos del amor. Pero algunos engendran a los hijos y se olvidan de ser pastores que enseñan, que educan, que corrigen, que sobre todo llevan hacia Dios. ¿Cuántas madres, como el buen pastor, nos enseñaron a rezar, nos enseñaron a santiguar, nos enseñaron a saludar, nos han enseñado a ser personas de bien? Así como el buen pastor, Dios que dio la vida por nosotros muriendo en la cruz, así padres, sobre todo las madres, son la caricia de Dios en la tierra. Esas madres que dan la vida por sus hijos, las que son las últimas en acostarse y las primeras en levantar. Esas madres que se dejan de alimentar para dar de comer a sus hijos. Esas madres
que tienen que endeudar o tienen que hacer lo imposible para que nunca les falte el pan de cada día en sus hogares. Así Dios nos da la vida por todos nosotros, porque quiere que seamos santos, que seamos ovejas, que estando cerca de Dios podamos vivir la plenitud del amor, podamos ser hermanos. Las ovejas, ¿sí saben qué son las ovejas o no? O porque ya estamos en Galápagos no saben qué son las ovejas. ¿Alguna vez han tenido ustedes ovejas? Tal vez, como les decía, aquí en la isla no hay ovejas, o me equivoco. No hay ovejas, ¿verdad? Aquí en la isla no hay ovejas. Pobrecitas, si nosotros estamos aquí ahogándonos, pobrecitas se morirían, ¿verdad? Pero si vamos a la provincia, a ver, ¿en qué provincia? A ver, si vamos a la provincia de Chimborazo, de Bolívar, de Cotopaxi, de Tungurahua, hay muchas personas con tantas ovejas van a pastar. Y las ovejas siempre están unidas, nunca están dispersas. Las ovejas siempre están unidas. Son indefensas, dóciles, tiernas las ovejas. Tú le abrazas a la oveja y ella es tranquila. Pero eso no puedes hacer con una mascota. No puedes hacer con un buey. Nosotros somos esas ovejas que escuchamos a Dios, o somos las ovejas ariscas y dispersas que tenemos miedo al abrazo del buen pastor. Hoy tenemos miedo al abrazo de Dios. Tenemos miedo a la misericordia de Dios. Tenemos miedo a amar. Y por eso muchos padres como que tienen un poco de resistencia para abrazar a los hijos cuando ya son mayor de edad. En cambio, la mamá, podemos tener 30, 40, 50 años. La mamá nos abraza, ¿verdad? ¿O ustedes, mamás, no abrazan a sus hijos? No me convencen ese sí, pero bueno. Pero usted abraza a su hijo. Para una madre no hay hijo malo. Para una madre no hay hijo malo. Así también para Dios, que es el buen pastor, no hay hijo malo. Por eso nos llama y nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Dios conoce todo nuestra historia. Él conoce todo lo que somos y lo que no somos. A la edad que tú tienes, ¿eres feliz? Cada uno responda desde su realidad. Tú eres la oveja que ayuda a sanar y a dar sentido de la vida a quien tienes a tu lado. Conoces a tus padres, a tus hijos. La mamá conoce a sus hijos, ¿verdad? A una madre no se puede mentir. Al menos yo puedo mentir a todos, pero a mi mamá no lo puedo mentir. La mamá sabe de qué molde estamos hechos, ¿o no es así? A ver, ustedes mamás, conocen, ¿verdad?, a sus hijos. Conocen de qué molde estamos hechos. A veces los hijos queremos ser un poco más astutos, pero la mamá es mucha más inteligente y conoce. Aún sabe cuando le mentimos, sabe cuando estamos equivocados. La mamá es ese buen pastor que nos dice: eso no está correcto, ahí no está bien. Esa madre es el buen pastor, pero nosotros no sabemos escuchar. ¿Cuántos golpes la vida no nos ha dado por no saber escuchar? Y la
mamá, no sé, bueno, no voy a decir la palabra, no vayan a bajarme aquí en las redes sociales. Pero la mamá, por ejemplo, sabe, como que, no sé, se anticipa. Te vas a caer y sucede, ¿verdad? Te dije, la mamá sabe, por eso digo, la mamá sabe cómo somos los hijos. Así Dios conoce. Nuestra madre, ¿cuántas veces no nos ha advertido? Pero nosotros, al no saber escuchar su voz, nos hemos equivocado y hemos dado una y mil veces contra el piso y hemos tropezado con la misma piedra. Cuando ustedes iban a formar su matrimonio, ¿escucharon a sus madres o no? Me desespera ese silencio de verdad. A ver, ¿ustedes escucharon a sus padres? Algunos sí, porque la mamá sabe, como les digo. La mamá te dice, ese hombre no es para ti, hija. Esa mujer no es para ti, hijo. Mamá, ¿usted qué sabe? Dice, yo le amo. Y ahí están las consecuencias, miren. Porque si hubiesen sabido escuchar a la mamá, bueno, yo sí supe escuchar, soy feliz siendo sacerdote. No es que mi mamá dijo, hazte sacerdote, no. Pero nosotros, hoy, porque creemos que ya somos mayor de edad o tenemos una profesión, ya no escuchamos a la madre. ¿Cuántos hijos le hacen sufrir a la madre porque no saben escuchar? Así también Dios, como el buen pastor, sufre cuando nosotros los hijos no escuchamos y no vivimos según su voluntad. Y yo doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Cómo das la vida por tus hijos? Ustedes padres, porque también hay padres buenos, ¿cómo dan la vida por sus hijos? A ver, ¿usted cómo da la vida por su hijo? A ver, les pregunto a ustedes, papás, a ver, ¿cómo dan la vida por sus hijos? Dice, educando, ya, ¿cómo más? Dando ejemplo, ¿cómo más dan la vida? Ya cumpliendo las responsabilidades del hogar, ¿cómo más? Usted da la vida cuando se olvida de sí mismo. Como les decía, aunque estén cansados y tengan muchas responsabilidades, pero te quedas hasta las 10, 11, revisando las tareas, escuchando, acompañando, guiando, pero no se quedan hasta las 12 de la noche viendo TikTok o las redes sociales, ¿no es cierto? Dar la vida es ir a acompañar a los hijos. Tal vez no te gusta el boli o el indoor, pero acompaña a tus hijos. No te gusta ir al cine, acompaña a tu hijo al cine. Decir, hijo, yo soy tu padre, soy tu madre, yo te puedo guiar, confía en mí. Hay hijos que no confían en los padres. ¿Por qué creen que los hijos no confían en los padres? Porque no les dan confianza. Porque siempre les reclaman, siempre les echan en cara los errores. Hoy en el hogar hay padres que no abrazan, que no dan amor, cariño, confianza a sus hijos. Cierran los brazos y en la calle los abren de par en par los brazos, las malas amistades. ¿Por qué hoy los jóvenes, algunos tal vez por malas amistades, pero en su mayoría, ¿por qué beben? ¿Por qué beben la mayoría de jóvenes? Otros porque van al mundo de la droga, el mundo del narcotráfico, en el mundo de la delincuencia. Porque no hay quien los guíe, quien los ilumine. Porque los pastores, que son ustedes, están más preocupados en trabajar y en hacer dinero, o preocupados en las redes sociales,
pero no eres capaz como pastor de unir a tu familia y de sentar en el comedor, que es lo más íntimo de la familia, para ir conversar de la vida, para hablar de corazón a corazón. Espero que hoy, por el Día de la Madre, al menos hayan reunido con toda la familia para compartir. A veces da mucha pena, mucha tristeza, que los padres están tan perdidos más que los hijos. Viven en la misma casa, bajo el mismo techo, pero cada uno en su habitación, con sus amigos, en el mundo de la tecnología. Y si se sientan en el comedor, son tan extraños, tan indiferentes, donde no hay esa confianza, no hay esa compañía, no hay ese acercamiento de decir: hijo, mira, esta es la vida. Hoy no hay pastores que enseñan. Hay pastores que a los hijos los acomodan, pero no les invitan a arriesgar y a enfrentar lo que es la vida. Hoy cuántos pastores, lamentablemente, no dan la vida para conocer la historia de los hijos. Hay padres que no saben cuáles son los amigos de los hijos. Hay padres que no saben en qué año de colegio, de universidad están los hijos. Hay padres que no saben qué carrera estudian los hijos. Hay padres que no saben qué hacen los hijos los fines de semana cuando salen supuestamente con los amigos algunos. Hay padres que al no ser buenos pastores no conocen y no saben lo que llevan en esa mochila. ¿Ustedes, padres, revisan la mochila de sus hijos? ¿Revisan con quién hablan en el teléfono, en la computadora? Porque hay padres que dicen: mi hijo no sale a la calle, él pasa encerrado, pero no sabes qué hace en ese mundo, encerrado bajo cuatro paredes. Hoy, cuando no somos buenos pastores, cuando tú no das la vida, no te ensucias la mano para enseñar, sino que solo lo obligas. Hay padres que saben castigar, pero que no saben educar y corregir a sus hijos. Porque en vez de ser pastor, puede ser un lobo que ahuyenta, que intimida. Porque hay hijos que cuando llega los padres se asustan, se intimidan, tienen miedo, viven como, no sé, a la defensiva. Es que no puedo reír duro porque mi papá es aburrido, amargado, se enoja. Es que no puedo hacer una broma. ¿Sus hijos tienen confianza con ustedes, padres? Algunos sí, pero otros tienen miedo de hacer una broma a los papás porque son aburridos. Hay padres que dan la vida y que se esfuerzan, se sacrifican, pero nunca echan en cara lo que hacen por sus hijos. Pero hay padres que hacen tanto, pero le echan en cara. Sería muy triste, pues. Eso no pasa con ustedes, ¿verdad? Pero hay padres: es que por ustedes ni un par de zapatos me he comprado. Cómprate un par de zapatos, pero no te quejes. Por ustedes ni una cola me tomo. Tómate la cola, aunque sea una cerveza, pero no te quejes. No eches en cara el sacrificio que haces por tus hijos. Ustedes sean pastores que al llegar abrazan a sus hijos, preguntan: ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Tienes un problema? ¿Tienes una dificultad? Porque es fácil gritar, castigar, insultar. ¿Eres así buen pastor? Preguntémonos. El buen pastor conoce. Date el tiempo, ahí es dar la vida, perder el tiempo. A ver, mira, así fue mi niñez. Hoy hay padres que no enseñan a sus hijos cómo fue su niñez, cómo es la historia de los abuelos, de los padres, porque están preocupados que mi hijo no sufra como yo sufrí. Enséñale cómo sufriste, enséñale cómo fue tu niñez, para que aprenda a valorar el sacrificio y el esfuerzo que haces
tú. Ser buen pastor es aquel que el que está disperso une. Y ese buen pastor es la mamá. La mamá es la que une a los hijos. Los hijos no se soportan entre hermanos, pero por la mamá están ahí. Los que hemos vivido en el campo, tal vez al lado en el campo hay el fogón. ¿Sí saben qué es el fogón o no? O porque ya están en Galápagos no saben qué es el fogón. Pero a veces el fogón y la mamá tiene ahí una mesita tal vez digna, no humilde, no de las primeras. Pero todos los hijos nos reunimos ahí. ¿No les pasa eso? Tal vez en la casa tienes el comedor, tienes todo, pero con la mamá al lado de ahí, aunque sea uno encima de otro, pero ahí estás con la mamá. La mamá es tan tierna. No sé si se inventa historias, pero trata de unir a los hijos. Ahí está la mamá preocupada. Así Dios quiere tener unidos a todos. Y es ahí cuando luego nos dice: Él es superior a todos y nadie puede arrebatarla de la mano de Dios. Cuando nosotros vivimos la experiencia con Dios, nadie te puede arrebatar ni quitar la esperanza, la alegría que llevas en tu interior. Hay personas que quieren arrebatarte. Si uno que hay a veces alguien que te dice: ¿para qué te vas a misa? ¿Para qué rezas? ¿Para qué haces el bien? ¿Para qué vives bien? Esos son de otras, te quieren arrebatar, te quieren dividir, dispersar. Pero nos dice aquí: nadie la puede arrebatar, nadie de la mano, nadie. Mis hermanos, nadie te puede quitar la felicidad que llevas dentro. Nadie te puede quitar la paz cuando vives plenamente. Y así hay cuantas personas, mis hermanos. Tal vez estaban en el mundo del alcohol, estaban a punto de destruir su hogar. O tal vez estuvieron privados de la libertad, o estaban en el mundo de las drogas, en el mundo de la delincuencia y tantas cosas, que han dicho: Padre, Dios tocó mi corazón y cambió. Mire, Padre, estaba a punto de destruir mi hogar, mi familia. Un día escuché su misa y cambié mi vida. Mire, estoy feliz, soy feliz. Reconstruí mi hogar, reconstruí mi familia. Decía un joven, no sé si está mirando esta Eucaristía, en un lugar X, en medio de lo que estaba drogado, no sé cómo fue, no sé si fue Dios que pasó, escuché su mensaje. Y él me llamó y ya va más de un año que ya no consume esa sustancia. Otras personas que han dicho: Padre, hice sufrir a mis padres. Estaba en este mundo, pero cambié, Padre. En estos días que estaba por el continente, decía un señor: Padre, agradezco a Dios. Hasta los 45 años era alcohólico, vivía en la cárcel, en la calle. Ya mi familia no quería saber nada de mí. Mis hermanos se avergonzaban de mí. Pero son 18 años que no volví a beber. Un día fui a la iglesia X. Ahí le entregué mi vida a Dios y dije: Señor, ya no puedo más, a ti te entrego. Pero haz algo, quiero ser feliz, quiero liberarme de esto. Y decía el Señor: Dios y mi fuerza de voluntad me llevó a no volver a beber 18 años. Mis hermanos, cuando escuchamos la voz del buen pastor y decidimos cambiar, nadie nos va a arrebatar. Libérate. Si tal vez eres adicto al alcohol o a otras sustancias, escucha la voz de Dios y verás qué distinto será tu vida, qué distinto será tu realidad. Que en este día, queridas madres,
Dios las bendiga y les conceda larga vida para que sean esas pastoras en su hogar, esas madres que se arriesgan día y noche para dar lo mejor a sus hijos, esas madres que tienen que cumplir el doble rol de padre y madre, esas madres humilladas, ultrajadas. Ánimo, porque el abrazo de Dios es el mejor abrazo para seguir adelante, para seguir en la lucha diaria. Que Dios bendiga a ustedes, madres. Que Dios bendiga para que sigan siendo la caricia de Dios en el hogar, en la familia. Así sea. Se ponen de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.